Cantinflas, el hombre que hacía reír al mundo. Ícono del cine mexicano y de la comedia universal, ocultaba detrás de su eterna alegría una vida marcada por el dolor, la soledad y secretos que pocos conocen. En este video vamos a revelar los lados más oscuros y polémicos de su vida. Mira hasta el final, porque la última revelación te impactará y te hará ver a Cantinflas de una manera que nadie había contado antes. No olvides suscribirte y darle al like, porque en YouTube la suscripción es fundamental para que contenidos como este lleguen a más personas y para apoyar el crecimiento del canal. Y si puedes apoyarnos aún más financieramente, utiliza el Super Thanks. Si no, basta con comentar cuál secreto te sorprendió más y compartir tu opinión. Prepárate para conocer el lado oculto del hombre que hacía reír al mundo entero, pero cuya vida real fue una verdadera agonía. Cantinflas y Tintán han sido los mejores cómicos y serán los mejores cómicos. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido mundialmente como Cantinflas, nació el 12 de agosto de 1911 en el popular y bullicioso barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Un lugar conocido por su energía caótica, su comercio ambulante y sus calles estrechas que se llenaban de vendedores, artesanos y familias que, como la suya, luchaban diariamente por sobrevivir en medio de la pobreza extrema y la precariedad de principios del siglo XX en México. Un país que se encontraba saliendo de los ecos de la Revolución Mexicana, donde la desigualdad social era evidente y la vida cotidiana requería ingenio, esfuerzo y resistencia para quienes no contaban con recursos económicos ni conexiones políticas. Desde muy pequeño, Mario aprendió a observar el mundo con ojos críticos, pero llenos de curiosidad, comprendiendo que la supervivencia en Tepito no solo dependía de la fuerza física, sino de la astucia, la rapidez mental y la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia. Y fue en ese entorno que desarrolló un sentido del humor particular, agudo y creativo, capaz de transformar la adversidad en risa y la injusticia en sátira, observando a los comerciantes que regateaban, a los vecinos que discutían y a los niños que jugaban improvisando sus propios juegos con objetos encontrados. Y aprendió a imitar voces, gestos y actitudes, experimentando con el lenguaje y la comunicación desde la infancia, un talento que más tarde se convertiría en la base de su famosa técnica del cantinfleo, donde la habilidad para hablar sin decir nada coherente se transforma en un arte que confunde a los poderosos y divierte a los demás. La familia de Mario, aunque pobre, estaba llena de tradición y valores que enfatizaban la importancia del trabajo duro, la honradez y la solidaridad con los demás. Y él absorbió esas enseñanzas mientras observaba a su madre luchando por mantener a la familia unida y a su padre desempeñándose en pequeños oficios que apenas alcanzaban para cubrir las necesidades básicas. Lo que hizo que desde muy joven Mario comprendiera que la vida no ofrecía garantías y que era necesario crear oportunidades propias a través de la creatividad, el ingenio y sobre todo la perseverancia. Y fue precisamente esa combinación de resiliencia, ingenio y observación la que moldeó su carácter único, capaz de enfrentar la adversidad con una sonrisa, de convertir cada fracaso en un recurso para la comedia y de aprender de cada interacción humana una lección que luego incorporaría en su arte escénico. La vida en Tepito también le enseñó a Mario la importancia del lenguaje y de la comunicación no verbal, observando cómo las personas podían transmitir mensajes completos con gestos, miradas y expresiones. Y fue así como desarrolló una sensibilidad especial para captar los matices del comportamiento humano, habilidad que más tarde se reflejaría en su capacidad para construir personajes complejos con un solo gesto o una simple inflexión de la voz, logrando transmitir emociones profundas, crítica social y humor al mismo tiempo. Desde niño, Mario se involucró en pequeños trabajos que le permitieron sobrevivir y al mismo tiempo aprender sobre el mundo que lo rodeaba, vendiendo dulces, ayudando en comercios locales y haciendo trabajos de mensajería. Experiencias que le dieron contacto directo con la diversidad de personas y situaciones, perfeccionando su capacidad de observación y su entendimiento de la psicología humana. Y estas experiencias cotidianas, aparentemente simples, se convertirían en la cantera de donde surgirían los recursos cómicos que luego utilizaría en sus actuaciones teatrales y cinematográficas.
Su infancia también estuvo marcada por la interacción con otros niños de Tepito, con quienes desarrolló juegos improvisados, imitaciones y pequeños sketches que lo hacían destacar por su creatividad y sentido del humor. En los escenarios de teatro de revista y circos de México, Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, quien más tarde sería conocido como Cantinflas, comenzó a dar forma a lo que se convertiría en una de las personalidades más icónicas de la comedia mundial. Un personaje único que combinaba astucia, torpeza, picardía y un corazón noble. Y lo hizo enfrentándose a los desafíos de un ambiente artístico difícil, donde los actores y comediantes jóvenes debían competir con talento, ingenio y una gran dosis de perseverancia para ser reconocidos, aprendiendo desde temprano que el éxito no se lograba únicamente con gracia natural, sino con disciplina, observación y una comprensión profunda de la naturaleza humana. Fue en este ambiente lleno de luces, risas y a veces fracasos donde Cantinflas comenzó a moldear su estilo característico, observando minuciosamente a sus colegas, a los públicos que llegaban cada noche al teatro o al circo y a la gente común de la calle que se convertía en espectador y crítico involuntario de sus improvisaciones. Y comprendió que la comedia no solo se trataba de hacer reír, sino de transmitir emociones, de reflejar la realidad social y de conectar con los sentimientos de aquellos que, como él, habían conocido la lucha diaria por sobrevivir. El personaje del pícaro parlanchín surgió de la combinación de estas observaciones con su talento innato para imitar, exagerar gestos y jugar con las palabras, desarrollando lo que él mismo llamaría cantinfleo, un recurso verbal en el que hablaba sin decir nada directamente, pero comunicando todo de manera sutil, ingeniosa y cargada de crítica social. Y este estilo no solo generaba risas, sino que también permitía que el público reflexionara sobre las desigualdades, la injusticia y las absurdas reglas burocráticas que a menudo golpeaban a los más pobres. Su experiencia en el teatro de revista, que mezclaba canto, baile y comedia física, le enseñó la importancia del timing, del gesto y de la improvisación, habilidades que pulió constantemente y que se convertirían en la base de su éxito posterior. Y mientras desarrollaba su personaje, Mario no dejaba de experimentar con diferentes atuendos, expresiones faciales y modos de hablar, ajustando cada detalle hasta que su público identificara instantáneamente al hombre torpe pero encantador, al pícaro que no buscaba riqueza ni poder, sino sobrevivir y mantener su dignidad en un mundo que parecía diseñado para aplastar a los débiles. Además, Cantinflas comprendió que la autenticidad era crucial, y por eso su personaje estaba inspirado en la gente común que veía cada día en las calles, en los mercados y en los vecindarios humildes de la Ciudad de México, adoptando sus modismos, su forma de caminar, sus maneras de reaccionar ante la autoridad y su capacidad de encontrar soluciones ingeniosas en situaciones adversas. Y fue esta conexión directa con la vida real lo que hizo que millones de personas se sintieran identificadas con él, sintiendo que el humor podía ser un espejo de la sociedad, un medio para criticarla y al mismo tiempo un refugio para sobrellevarla. Su paso por los circos también fue fundamental, ya que allí aprendió a enfrentar públicos difíciles, a improvisar ante situaciones inesperadas, a adaptarse a espacios reducidos y a interactuar directamente con la audiencia, habilidades que se volverían imprescindibles cuando comenzara a trabajar en cine y televisión, donde la espontaneidad y la cercanía con el público eran esenciales para generar empatía y complicidad. El personaje del pícaro parlanchín, torpe pero de buen corazón, fue moldeado también por su vida en Tepito, por las historias de los vecinos, por los problemas cotidianos que él mismo había vivido, y por un profundo sentido de justicia y humanidad que quería transmitir, mostrando que incluso los más humildes tenían inteligencia, dignidad y capacidad de resistencia frente a la opresión y las injusticias. En 1956, cuando Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido como Cantinflas, ya era un nombre reconocido y querido en México por su talento único, su capacidad para mezclar humor, crítica social y carisma personal, se presentó ante la oportunidad que cambiaría su vida y lo catapultaría al reconocimiento internacional.
Y esta oportunidad se materializó en la película de Hollywood, La Vuelta al Mundo en 80 días. Un proyecto ambicioso basado en la famosa novela de Julio Verne, en el que Cantinflas asumió un papel clave que pondría a prueba no solo su habilidad actoral, sino también su capacidad de adaptarse a un entorno completamente distinto al que había conocido en los escenarios de teatro de revista y los circos mexicanos, donde la improvisación y la cercanía con el público eran herramientas habituales. Al llegar a Hollywood, Cantinflas se encontró con un mundo de reglas, horarios estrictos, protocolos de producción y un lenguaje cinematográfico diferente. Y aunque para muchos podría haber sido intimidante, él enfrentó este nuevo universo con la misma astucia, creatividad y humor que lo habían acompañado desde su niñez en Tepito, observando cuidadosamente a sus colegas, directores y al equipo técnico, aprendiendo rápidamente los matices de la actuación frente a la cámara, entendiendo cómo pequeñas expresiones faciales, gestos mínimos y pausas controladas podían generar un efecto cómico mucho más poderoso que la exageración que a veces funcionaba en el escenario teatral. Su participación en La Vuelta al Mundo en 80 días fue más que un papel de comedia convencional. Fue la oportunidad de mostrar al mundo su estilo único, un humor inteligente, lleno de ingenio, crítica social sutil y una humanidad que resonaba en todos los públicos, independientemente de su idioma o cultura. Y Cantinflas supo aprovechar cada escena, cada interacción con sus compañeros de reparto y cada improvisación permitida por el director para dejar su sello personal, creando momentos inolvidables que hicieron reír y cautivaron tanto a la crítica como al público. La película no solo le abrió las puertas de Hollywood, sino que le permitió convertirse en un embajador cultural de México, llevando consigo no solo la comicidad de sus personajes, sino también la esencia de su país, sus valores y la visión de la vida desde la perspectiva de la gente común, demostrando que el humor podía trascender fronteras, idiomas y diferencias culturales, y que un hombre humilde de Tepito podía conquistar al mundo con su talento y autenticidad. El impacto de Cantinflas en Hollywood fue inmediato y profundo, y su actuación le valió un Globo de Oro como mejor actor cómico, un reconocimiento que consolidó su lugar en la historia del cine internacional. Aunque para él, los premios y el reconocimiento eran menos importantes que la oportunidad de comunicar su visión del mundo, de compartir su humor con millones de personas y de mantener viva la esencia de sus raíces mexicanas. Sin embargo, este éxito internacional también contrastaba con las dificultades personales que enfrentaba fuera de las cámaras, ya que Cantinflas debía lidiar con la presión de adaptarse a una industria completamente distinta, con las exigencias de una fama global repentina, con la nostalgia de su país y su gente, y con la constante necesidad de demostrar que su talento no era un accidente, sino el resultado de años de trabajo duro, disciplina y creatividad. Y a pesar de estos desafíos, Cantinflas mantuvo su carácter humilde, su sentido del humor y su compromiso con la autenticidad, evitando dejar que la fama lo transformara o lo desconectara de sus orígenes. La experiencia en Hollywood también le enseñó nuevas técnicas de actuación, la importancia del timing cinematográfico, el uso de los espacios escénicos frente a la cámara, la interacción con actores de distintas culturas y estilos, y cómo adaptar su humor para que fuera comprendido y disfrutado por un público internacional sin perder la esencia que lo había hecho único. Y a partir de este momento, Cantinflas se convirtió en un referente mundial de la comedia, un símbolo de ingenio y humanidad que demostraba que la comedia mexicana podía competir en los niveles más altos del cine global. Además, la película fortaleció su confianza para emprender proyectos internacionales futuros. Le abrió oportunidades para viajar, conocer diferentes culturas y establecer relaciones profesionales que ampliarían su influencia y permitirían que su arte trascendiera generaciones y fronteras, consolidando su legado como uno de los comediantes más importantes de todos los tiempos. Aunque la fama trajo consigo lujos y comodidades que antes le eran inaccesibles, Cantinflas nunca perdió su contacto con la realidad de la gente común ni su capacidad para reírse de sí mismo.
Una de las características más distintivas e icónicas de Cantinflas, Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, era su habilidad única de cantinflear, un recurso cómico que consistía en un discurso interminable, cargado de rodeos, repeticiones, contradicciones y giros inesperados que aparentaban no tener sentido, pero que en realidad estaba cuidadosamente elaborado para generar humor, confundir a las figuras de autoridad y al mismo tiempo reflejar con ironía y sutileza las absurdas contradicciones de la sociedad. Y esta técnica no surgió de manera espontánea ni accidental, sino que fue el resultado de años de observación meticulosa, práctica constante y experimentación en los escenarios de teatro de revista y circos, donde Cantinflas aprendió a leer a su público, a captar los tiempos de reacción, los silencios, los gestos y la respiración de quienes lo miraban, entendiendo que cada palabra, cada pausa y cada énfasis podían transformar un discurso aparentemente absurdo en un instrumento poderoso de risa y crítica. Y aunque para el espectador todo parecía improvisado, cada elemento estaba construido con precisión y disciplina, reflejando la combinación de talento natural y trabajo arduo que definía su carrera. El cantinfleo se convirtió en su sello personal, en su marca registrada, y consistía en crear una maraña verbal que parecía no avanzar hacia ningún punto concreto, pero que, de manera casi mágica, lograba mantener la atención del público, generaba complicidad y provocaba una risa inmediata y contagiosa. Y a través de esta técnica, Cantinflas podía abordar temas sociales, políticos y cotidianos sin confrontar de manera directa, logrando que el humor funcionara como un espejo de la realidad, permitiendo a la audiencia reflexionar mientras reía y mostrando que la comedia podía ser tanto entretenimiento como comentario social. Desarrollar este estilo requirió que Cantinflas entrenara su voz, su respiración, su dicción, su entonación y su capacidad para improvisar. Porque aunque los guiones de sus actuaciones proporcionaban una guía, gran parte de su éxito dependía de su habilidad para adaptarse en el momento, responder a las reacciones del público, ajustar los tiempos, cambiar el orden de las frases y experimentar con sinónimos, gestos y expresiones faciales. Y esta combinación de improvisación y disciplina convirtió a Cantinflas en un maestro incomparable de la comedia verbal. Alguien capaz de mantener un discurso aparentemente interminable durante minutos enteros sin perder el interés ni la risa de quienes lo observaban. Además, el cantinfleo era mucho más que palabras, porque incluía gestos, movimientos corporales, expresiones faciales y pausas estratégicas que potenciaban el efecto cómico y reforzaban la conexión con el público. Y Cantinflas aprendió a sincronizar cada uno de estos elementos con precisión casi matemática, entendiendo que la comedia física y la verbal debían trabajar en armonía para generar el máximo impacto, y que incluso una mirada o un pequeño cambio de postura podía multiplicar la efectividad de su discurso. Su dominio del cantinfleo también le permitió explorar la sátira y la crítica social de manera sutil, porque podía burlarse de la burocracia, de los funcionarios, de la injusticia y de las desigualdades sin recurrir a la confrontación directa. Y su público entendía los mensajes implícitos detrás de cada frase aparentemente absurda, celebrando no solo la comicidad, sino también la inteligencia y la agudeza de su interpretación. Y esta capacidad de combinar humor y reflexión fue una de las razones por las que Cantinflas se convirtió en un ícono universal. A lo largo de su carrera, Cantinflas perfeccionó su técnica mediante la práctica constante, observando cómo reaccionaba cada tipo de público, ajustando los tiempos de sus intervenciones, probando diferentes estructuras de frases, experimentando con sinónimos y juegos de palabras y evaluando el efecto de cada gesto y mirada, porque comprendía que la comedia no era un talento estático, sino un arte dinámico que requería atención continua, flexibilidad y creatividad infinita. Y fue esta dedicación lo que permitió que su cantinfleo permaneciera fresco, relevante y efectivo durante décadas. Además, el entrenamiento para mantener un discurso interminable implicaba también un trabajo físico y mental considerable, porque la respiración, el ritmo y la claridad de voz debían ser cuidadosamente controlados, evitando que la improvisación se volviera caótica o difícil de entender.
Y Cantinflas desarrolló una resistencia y una precisión extraordinarias, logrando que sus actuaciones parecieran fluidas y naturales, aunque estuvieran fundamentadas en un control total y consciente de cada detalle, desde la colocación de los pies hasta la inflexión final de cada palabra. El cantinfleo, por otra parte, no era solo un recurso cómico, sino también una forma de comunicación que conectaba profundamente con la audiencia, porque permitía que cada espectador se sintiera parte de la historia, de la broma y de la reflexión. Y esta interacción directa, aunque sutil, fortalecía el vínculo entre Cantinflas y su público, convirtiéndolo en un maestro no solo de la improvisación, sino también de la empatía y la conexión humana. A pesar de la fama, el reconocimiento internacional y la fortuna que Cantinflas, Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, alcanzó a lo largo de su carrera, su vida personal estuvo marcada por una profunda soledad y un aislamiento que pocos podían imaginar al ver su imagen pública alegre y desenfadada. Porque mientras el mundo lo percibía como un hombre lleno de energía, humor y carisma, detrás de esa máscara brillante existía un hombre reservado, cuidadoso con sus emociones y desconfiado de quienes lo rodeaban. Y esta dualidad entre la vida pública y la privada generó lo que él mismo pudo describir como una especie de agonía oculta, un peso silencioso que llevaba consigo, que contrastaba de manera drástica con la imagen del pícaro parlanchín, del comediante capaz de hacer reír a millones y de transformar la tristeza y la injusticia en risas. Y esta condición no surgió de manera repentina, sino que fue acumulándose a lo largo de los años debido a la naturaleza de su personalidad, a las exigencias del éxito y a la incomprensión que muchas veces acompaña a quienes destacan en el arte. Cantinflas, a pesar de ser querido y admirado por millones, tenía un círculo muy reducido de amistades íntimas y con frecuencia evitaba involucrarse emocionalmente de manera profunda con otros, no por frialdad, sino por precaución, porque había aprendido que la fama atrae no solo afecto genuino, sino también intereses, envidias y oportunismo. Y su experiencia en el mundo del espectáculo, donde la adulación y la superficialidad son comunes, reforzó su tendencia a mantener distancia, a proteger su privacidad y a cultivar una vida interna que pocos podían conocer o comprender. Su vida familiar también estuvo marcada por esta reserva, porque aunque mantenía vínculos con su familia cercana, su manera de manejar las relaciones íntimas era cautelosa y nunca permitió que los medios ni el público se acercaran a su vida personal de manera directa, lo que contribuyó a construir un aura de misterio y discreción, pero también alimentó la sensación de soledad que acompañó sus años de éxito. Y este aislamiento se profundizaba especialmente cuando viajaba, trabajaba en proyectos internacionales o se encontraba lejos de México, porque la fama y los compromisos profesionales lo alejaban de las interacciones humanas más auténticas, y aunque podía rodearse de colegas, actores y personal de producción, las relaciones superficiales no lograban reemplazar la necesidad de intimidad emocional y compañía genuina. A lo largo de su vida, Cantinflas también enfrentó la paradoja de ser un hombre cuya carrera dependía de la interacción con el público y de hacer que millones rieran, mientras que en la intimidad prefería el silencio, la reflexión y el retiro. Y esta dicotomía, entre la extroversión obligada sobre el escenario y la introversión natural fuera de él, generó una tensión interna constante que pocos podían percibir y que él llevaba con dignidad y discreción, sin permitir que su sufrimiento afectara la alegría que entregaba a otros. La riqueza material que acumuló, producto de películas exitosas, giras internacionales y contratos en Hollywood, no logró llenar los vacíos emocionales que sentía, y aunque podía permitirse comodidades, propiedades y viajes, estos lujos no compensaban la necesidad humana de cercanía, confianza y relaciones auténticas. Y Cantinflas comprendió que la fama y el dinero no garantizan compañía sincera ni alivian la soledad, y que a menudo incluso amplifican la dificultad de identificar afectos genuinos en un entorno donde las intenciones de las personas pueden estar teñidas por intereses. Su carácter reservado también lo llevó a ser selectivo con las relaciones amorosas y afectivas, manteniendo cierta distancia y evitando comprometerse de manera que pudiera poner en riesgo su independencia emocional.
y aunque tuvo matrimonios, relaciones y amistades, su prioridad siempre fue preservar su espacio personal y mantener el control sobre su vida privada, lo que generaba un contraste entre la imagen pública de hombre sociable, extrovertido y divertido, y la realidad íntima de alguien que experimentaba la soledad incluso en medio de multitudes y ovaciones. Además, Cantinflas enfrentó la presión constante de mantener la perfección de su imagen, de cumplir con las expectativas del público y de la industria cinematográfica, y esta presión también contribuía a su aislamiento emocional, porque sabía que cualquier manifestación de vulnerabilidad podía ser malinterpretada o explotada, y esto lo llevó a construir una barrera protectora que, aunque efectiva para resguardar su privacidad, también lo separaba de la posibilidad de relaciones más profundas y cercanas. La soledad que experimentaba se convirtió en un compañero silencioso durante sus viajes, rodajes y presentaciones, y a veces la utilizaba como fuente de reflexión para replantear sus decisiones, revisar su carrera y analizar su relación con el público y consigo mismo. Y esta introspección constante le permitió desarrollar una conciencia profunda de su identidad, sus valores y su propósito artístico, aunque también mantenía presente la melancolía de quien comprende que la fama y la fortuna no pueden reemplazar la conexión humana verdadera. Su manera de manejar la soledad también reflejaba un equilibrio entre aceptación y resiliencia, porque Cantinflas no permitía que el aislamiento lo debilitara, ni dejaba que la melancolía afectara la calidad de sus actuaciones, sino que lo usaba para alimentar su creatividad, su disciplina y su enfoque en el trabajo, y así convertía una experiencia dolorosa en una fuerza productiva que contribuyó al perfeccionamiento de su arte y al desarrollo de su personalidad única. Además, su carácter reservado y su prudencia emocional le permitieron mantener un legado limpio y coherente, evitando escándalos y protegiendo su reputación. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido como Cantinflas, no solo fue un comediante extraordinario y un ícono del cine mexicano e internacional, sino también un observador atento de las desigualdades sociales. Un hombre cuya sensibilidad y conciencia social lo llevaron a usar su talento y su imagen pública como herramientas de transformación y apoyo a quienes menos tenían. Y aunque muchos lo recordaban por su humor, su ingenio y su carisma, detrás de la risa existía un compromiso silencioso con la justicia, la equidad y el bienestar de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y este compromiso se manifestó de diversas formas a lo largo de toda su vida y carrera, comenzando con la elección de sus personajes, que casi siempre representaban al hombre común, al ciudadano humilde que enfrentaba la burocracia, la desigualdad y la adversidad con ingenio, astucia y dignidad, convirtiendo cada actuación en una crítica social sutil que invitaba al público a reflexionar sobre las injusticias de su entorno, mientras simultáneamente provocaba risa, empatía y complicidad. Y aunque Cantinflas raramente hacía declaraciones públicas de carácter político o social, sus decisiones artísticas siempre reflejaron una ética profunda y una voluntad de transmitir valores, cuestionar estructuras de poder y mostrar que incluso los más humildes tenían derechos, dignidad y capacidad para cambiar su destino. Su apoyo a sindicatos y causas laborales fue discreto pero constante, respaldando a trabajadores en diversas situaciones y entendiendo que la protección de los derechos de los empleados y la mejora de sus condiciones de trabajo eran fundamentales para garantizar la justicia social. Y su compromiso con la educación también fue notable, porque comprendía que la alfabetización, el acceso al conocimiento y la formación cultural eran herramientas esenciales para empoderar a las personas y ofrecerles oportunidades reales de desarrollo. Y en este sentido, su influencia trascendía el entretenimiento, convirtiéndose en un agente de cambio, aunque muchas veces silencioso, que buscaba mejorar la vida de otros mediante acciones concretas y su presencia pública. Además, Cantinflas utilizó su fama y su imagen para promover políticas públicas orientadas a los sectores más desfavorecidos, participando en campañas y apoyando iniciativas que favorecieran la inclusión, la equidad y la justicia. Y su manera de hacerlo era siempre sutil, evitando confrontaciones innecesarias o discursos grandilocuentes, prefiriendo que sus actos y su trabajo hablaran por él,
y de esta manera construyó un legado social que acompañaba su éxito artístico, demostrando que el humor puede ser una herramienta poderosa para sensibilizar, educar y movilizar a la sociedad, mostrando que la comedia no es solo entretenimiento, sino también un vehículo para la reflexión y la acción social. Sus personajes reflejaban la vida cotidiana de millones de personas, enfrentando problemas económicos, injusticias legales, desigualdades y conflictos con autoridades. Y lo hacían con ingenio, honestidad y humor, lo que permitía al público identificarse con ellos, sentir empatía y al mismo tiempo cuestionar la estructura social y las reglas establecidas. Y de esta manera, Cantinflas lograba que la risa se convirtiera en un medio de crítica, conciencia y transformación. Un proceso delicado que requería talento, sensibilidad y compromiso, y que reforzaba la percepción de que él no era solo un comediante, sino también un actor social. Además, Cantinflas entendía que la justicia social no se construye únicamente desde la política o las instituciones, sino también desde la cultura y el arte. Y por eso sus actuaciones, sus películas y su imagen pública se convirtieron en espacios para transmitir valores, cuestionar inequidades y dar voz a quienes generalmente eran ignorados por los medios y por la sociedad en general. Y a pesar de no ser activista en el sentido tradicional, su influencia era poderosa porque llegaba a millones de personas a través de su humor, generando empatía y conciencia sin necesidad de confrontación directa. Y esta forma de actuar demuestra que la transformación social puede ocurrir también mediante la creatividad, la sensibilidad y la comunicación artística. Su compromiso con la justicia social también se reflejó en su vida personal, ya que mantenía contacto con organizaciones, apoyaba causas y ofrecía ayuda discreta a quienes la necesitaban, siempre sin buscar reconocimiento. Y este carácter generoso y consciente de su responsabilidad social complementaba su talento artístico, creando una imagen de hombre íntegro, coherente y profundamente humano, capaz de equilibrar la fama, el humor y la sensibilidad hacia los demás. Cantinflas también mostró cómo el humor puede empoderar, al permitir que los personajes que representaba superaran obstáculos, enfrentaran autoridades y demostraran que la inteligencia, la creatividad y la astucia son herramientas que incluso los más humildes pueden usar para defenderse y prosperar, y de esta manera enseñaba que la justicia social no es solo un concepto abstracto, sino algo que puede vivirse, demostrarse y sentirse, incluso a través de la comedia. Además, su influencia traspasó fronteras, porque sus películas llegaron a otros países de América Latina y del mundo, llevando consigo una visión de México, de su gente y de la necesidad de equidad y respeto. Y aunque la mayoría de su público venía por la risa y el entretenimiento, también absorbía mensajes sobre dignidad, derechos y conciencia social. Y de esta manera, Cantinflas se convirtió en un referente cultural global, demostrando que la comedia puede ser un instrumento de transformación real. A lo largo de su carrera, eligió cuidadosamente los papeles que aceptaba, evitando aquellos que deshumanizaban a los personajes humildes o que reforzaban estereotipos negativos. En los últimos años de su vida, Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido mundialmente como Cantinflas, enfrentó una serie de problemas de salud que contrastaban de manera dramática con la imagen pública que había construido a lo largo de décadas, como un hombre lleno de energía, vitalidad y humor inagotable. Y aunque su público lo percibía como eternamente vigoroso, bromista y capaz de superar cualquier situación con gracia y rapidez, en la intimidad de su vida personal luchaba con enfermedades cardíacas, complicaciones respiratorias y otros malestares físicos que se habían acumulado con los años debido al ritmo intenso de su carrera, la presión constante del trabajo, los viajes, las grabaciones y la exigencia de mantener una imagen impecable.
Y a pesar de la gravedad de estas condiciones, Cantinflas rara vez hablaba de ellas, porque su carácter reservado y su deseo de proteger su privacidad lo llevaron a enfrentar el sufrimiento en silencio, evitando que los medios, los colegas o incluso el público conocieran la verdadera magnitud de sus dolencias. Y esta decisión no solo reflejaba prudencia, sino también una ética profesional y un sentido de responsabilidad hacia quienes lo admiraban, porque no quería que la preocupación o la compasión desviaran la atención de su trabajo ni afectaran la percepción que se tenía de él como artista. Además de los problemas físicos, Cantinflas también cargaba con un desgaste emocional y psicológico que pocas personas podían imaginar, generado por décadas de exposición mediática, compromisos profesionales, viajes constantes, la presión de mantener el éxito y la fama, y la tensión inherente a equilibrar su vida pública con su vida privada. Y esta carga emocional se sumaba al dolor físico, creando una experiencia interna compleja en la que debía mantener la compostura, la alegría y el humor mientras enfrentaba limitaciones y malestares que solo él conocía. Su corazón, tanto en sentido literal como figurado, sufría por la tensión de un estilo de vida que demandaba energía constante, resistencia y disciplina. Y aunque continuaba realizando películas, espectáculos y apariciones públicas, cada movimiento estaba acompañado por un esfuerzo silencioso por controlar el dolor, la fatiga y la fragilidad de su salud. Y este esfuerzo era invisible para la mayoría de las personas, lo que contribuía a la construcción de la percepción de que Cantinflas era incansable, infatigable e invulnerable, cuando en realidad estaba lidiando con desafíos físicos que exigían fortaleza, paciencia y autocontrol extraordinarios. A lo largo de estos años, también se observó que la fama y la atención constante ejercían un peso adicional sobre su bienestar, porque mantener la imagen de hombre siempre jovial y dispuesto, capaz de hacer reír en cualquier situación, requería ocultar cualquier signo de debilidad, enfermedad o cansancio. Y esta obligación de proyectar perfección y vitalidad incrementaba la presión sobre su salud física y mental, generando un ciclo en el que la exposición pública intensificaba las limitaciones privadas y el esfuerzo por cumplir con las expectativas externas aumentaba la necesidad de reservar y proteger su intimidad. Además, los problemas cardíacos y respiratorios no solo afectaban su capacidad física para trabajar y moverse con agilidad, sino que también influían en su estado emocional, provocando preocupación, ansiedad y momentos de reflexión sobre la fragilidad de la vida, la mortalidad y la importancia de la salud. Y aunque estos pensamientos eran personales y en gran medida silenciosos, influyeron en su manera de enfrentar los desafíos diarios y en su forma de interpretar los personajes que representaba, agregando una profundidad emocional que podía percibirse sutilmente en la pantalla o sobre el escenario, incluso cuando el público solo veía la faceta cómica y desenfadada. Su discreción frente a la prensa y los seguidores también reflejaba su deseo de proteger a su familia, amigos y equipo de producción, evitando generar preocupación innecesaria y preservando la percepción de fuerza y vitalidad que era fundamental para su carrera. Y esta decisión consciente de ocultar sus dolencias físicas y emocionales demuestra el grado de responsabilidad, disciplina y autocontrol que Cantinflas mantuvo hasta el final de su vida, equilibrando la necesidad de cuidado personal con el compromiso profesional y la dedicación hacia quienes disfrutaban de su talento. A pesar de estos desafíos, Cantinflas nunca permitió que su salud deteriorada afectara la calidad de sus actuaciones y continuó trabajando con un nivel de profesionalismo, precisión y creatividad excepcionales, mostrando que, incluso en circunstancias de vulnerabilidad, la pasión por el arte, la disciplina adquirida y la conexión con el público pueden sostener a un artista y permitir que siga dando lo mejor de sí.
Y esta capacidad de transformar la dificultad en rendimiento artístico refuerza la idea de que su genio no se limitaba a la comedia, sino que incluía una resistencia emocional y física extraordinaria. Los últimos años también evidenciaron cómo Cantinflas lidiaba con la dualidad de ser un hombre que ofrecía alegría constante mientras experimentaba sufrimiento silencioso, y cómo su habilidad para mantener la sonrisa, el ingenio y la frescura de su humor se convirtió en una herramienta para enfrentar sus propias limitaciones, transformando la adversidad en creatividad y disciplina, y permitiéndole entregar un espectáculo completo incluso cuando cada gesto, cada sonrisa y cada reaviramiento del momento cómico requería esfuerzo adicional y control interior extremo. La vida personal de Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido en todo el mundo como Cantinflas, fue un enigma que contrastaba de manera profunda con la imagen pública que proyectaba. Una figura llena de alegría, energía y humor constante que parecía vivir únicamente para hacer reír a los demás y llevar sonrisas a millones de personas. Porque mientras el público lo percibía como un hombre inagotable, espontáneo y accesible, su vida íntima estaba cuidadosamente resguardada, llena de secretos, complejidades y decisiones que pocos podían comprender. Y este contraste entre la luz pública y la sombra privada convirtió su vida personal en un misterio fascinante, marcado por relaciones complicadas, afectos discretos y un compromiso absoluto con la privacidad, que él consideraba esencial para proteger tanto su bienestar como el de quienes amaba y respetaba. En 1936, Cantinflas contrajo matrimonio con Valentina Ivanova, y aunque al inicio parecía un vínculo lleno de promesas y esperanza, la relación terminó en divorcio después de un tiempo, un episodio que reflejó la dificultad que enfrentaba para equilibrar su vida afectiva con la exigencia de su carrera artística y la presión constante de mantener una imagen pública impecable. Y este primer matrimonio también mostró cómo, a pesar de su éxito, las relaciones personales podían verse afectadas por el ritmo incesante de su trabajo, los viajes, las responsabilidades y la fama, creando tensiones inevitables que finalmente llevaron a la separación. Más allá de su matrimonio, Cantinflas tuvo otras relaciones y vínculos afectivos, y algunos hijos, pero siempre mantuvo estas experiencias fuera del ojo público, evitando que los medios, la industria cinematográfica o incluso sus seguidores se involucraran en los aspectos más íntimos de su vida. Y esta decisión fue consistente a lo largo de toda su existencia, mostrando un deseo profundo de proteger su mundo personal, de preservar la normalidad y de evitar que su vida privada se convirtiera en un espectáculo, como ocurría con tantos otros artistas de su época. Y esta discreción contribuyó a crear un aura de misterio alrededor de su figura, haciendo que muchos se preguntaran sobre sus relaciones, sus afectos y la verdadera dimensión de su vida emocional. La manera en que Cantinflas manejaba sus relaciones reflejaba su carácter reservado y cauteloso, porque entendía que la fama atrae tanto amistades genuinas como intereses oportunistas, y por ello era selectivo, cuidadoso y deliberado al abrir su corazón a otras personas, equilibrando la necesidad de compañía y afecto con la obligación de proteger su intimidad. Y este equilibrio, aunque necesario, también generaba una cierta soledad, porque la verdadera cercanía emocional se volvía limitada por el temor a ser expuesto, juzgado o manipulado. Y por esta razón, su vida afectiva estuvo marcada por una combinación de cariño genuino, discreción y distancia estratégica. Además, Cantinflas construyó un sistema de relaciones basado en la confianza absoluta y el respeto mutuo, evitando vínculos superficiales y priorizando aquellos en los que podía mantener control sobre su vida personal. Y este enfoque le permitió preservar un sentido de autonomía y seguridad emocional, aunque también significaba que muchas personas cercanas desconocían aspectos importantes de su existencia, contribuyendo a la percepción pública de un hombre enigmático, cuya verdadera vida interior permanecía oculta detrás de la sonrisa y la comicidad. La complejidad de su vida personal también se reflejaba en su capacidad de mantener amistades, relaciones familiares y vínculos profesionales con gran equilibrio, porque entendía la importancia de cuidar cada relación sin comprometer su privacidad, y al mismo tiempo mantenía un respeto absoluto por la individualidad y el espacio de los demás.
evitando invadir la intimidad de quienes lo rodeaban, y esta ética personal consolidó un círculo de confianza muy reducido, compuesto por personas seleccionadas que realmente comprendían su mundo, sus límites y sus necesidades emocionales, y que podían compartir momentos de cercanía sin poner en riesgo su estabilidad. Otra característica de la vida personal de Cantinflas fue su habilidad para separar claramente lo profesional de lo privado, de manera que nadie podía inferir automáticamente sus sentimientos, preocupaciones o afectos a partir de sus actuaciones. Y aunque sus personajes mostraban emociones, humanidad y vulnerabilidad, estas eran expresiones artísticas cuidadosamente construidas, no reflejos exactos de su vida íntima. Y esta separación consciente le permitió vivir de manera más equilibrada, protegiendo su bienestar y evitando que la presión externa influyera en su vida emocional. Sus hijos y descendientes, aunque presentes en su vida, también se mantuvieron en la esfera privada, y Cantinflas se aseguró de brindarles afecto, protección y educación sin exponerlos innecesariamente al escrutinio público, demostrando que su compromiso con la privacidad no era solo un mecanismo de autoprotección, sino también un acto de responsabilidad y cuidado hacia quienes dependían de él. Y esta manera de actuar refleja su profundo sentido de la familia, la lealtad y la ética personal. La vida amorosa de Cantinflas, aunque discreta, no fue menos significativa ni menos profunda que la de cualquier otro ser humano, y su capacidad de amar, proteger y cuidar se manifestó de maneras sutiles, elegantes y discretas, adaptándose a las circunstancias de la fama, la exposición mediática y la exigencia de la carrera. Y aunque pocos pudieron conocer sus emociones más íntimas, quienes estuvieron cerca de él sabían que detrás del personaje cómico existía un hombre sensible. El legado de Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido mundialmente como Cantinflas, es un testimonio de cómo el talento, la creatividad, la perseverancia y la humanidad pueden trascender fronteras, generaciones y culturas y consolidarse como un símbolo eterno de identidad, humor y resiliencia. Porque Cantinflas no fue solo un comediante o un actor destacado, sino también un reflejo de México y de su gente, un representante del mexicano común, de aquel ciudadano que enfrenta adversidades, injusticias y dificultades cotidianas con ingenio, astucia, humildad y un humor que alivia, une y transforma. Y esta capacidad de conectar con el pueblo, de personificar sus preocupaciones y alegrías, de dar voz a quienes normalmente no la tienen y al mismo tiempo hacer reír, pensar y reflexionar, es lo que convirtió a Cantinflas en un ícono cultural que trasciende el tiempo, convirtiendo su obra en patrimonio universal. Desde sus primeros años en Tepito, donde observó, imitó y comprendió la vida cotidiana de los barrios populares, hasta sus primeras actuaciones en circos y teatros de revista, Cantinflas desarrolló una sensibilidad única para entender a las personas, sus problemas, sus aspiraciones y su manera de comunicarse. Y supo transformar esta observación en personajes que, aunque cómicos, contenían una profundidad social, emocional y ética que resonaba en cualquier audiencia, porque hablaban de valores universales: justicia, honestidad, ingenio, dignidad y resiliencia. Y esta combinación de humor y mensaje social es uno de los pilares fundamentales de su legado, ya que permitió que su arte no solo entretuviera, sino que también educara, inspirara y movilizara, mostrando que la comedia puede ser un instrumento de transformación y reflexión. Su personaje del pícaro parlanchín, torpe pero inteligente y de buen corazón, se convirtió en un arquetipo reconocido y amado porque representaba al ciudadano que enfrenta la burocracia, la desigualdad y la opresión con creatividad, astucia y un sentido del humor que desafía la autoridad y al mismo tiempo mantiene la dignidad. Y esta representación no solo divierte, sino que también empodera, mostrando que la inteligencia y la humanidad son más poderosas que la riqueza, el poder o el prestigio, y que incluso quienes se sienten marginados o invisibles pueden encontrar formas de superar obstáculos mediante la risa y la astucia.
El impacto de Cantinflas no se limitó a México, sino que se extendió a nivel internacional, especialmente tras su participación en películas de Hollywood como La Vuelta al Mundo en 80 días, donde mostró que su humor, su ingenio y su humanidad eran universales, capaces de generar empatía, admiración y diversión más allá de las diferencias culturales y lingüísticas. Y esta universalidad consolidó su estatus como un símbolo de México en el mundo, demostrando que la identidad nacional puede proyectarse con orgullo y creatividad a través del arte, y que la cultura mexicana, cuando se representa con autenticidad y talento, puede ser apreciada y respetada en cualquier lugar. Además, Cantinflas influyó de manera decisiva en la historia de la comedia y del cine, estableciendo un estilo único basado en la improvisación, el cantinfleo, la combinación de comedia verbal y física y la crítica social sutil que ha servido de inspiración para generaciones de artistas, actores y comediantes que buscan equilibrar humor, mensaje y humanidad. Y su legado artístico también enseñó que la creatividad requiere disciplina, observación constante y dedicación para alcanzar la inmortalidad cultural. Su influencia en la cultura popular se extiende más allá de la pantalla y el escenario, porque Cantinflas se convirtió en referente de valores, ética y conducta, y su imagen como hombre humilde, trabajador, ingenioso y justo sirve como modelo de integridad y resiliencia, enseñando a las personas que el éxito no depende solo del reconocimiento o la riqueza, sino de la coherencia, la honestidad y la capacidad de hacer el bien a través del talento propio. Incluso décadas después de su muerte, su figura continúa viva en el imaginario colectivo, en referencias cinematográficas, imitaciones, homenajes, estudios académicos y en la memoria de millones de seguidores, que reconocen en Cantinflas una combinación única de humor, inteligencia, sensibilidad y compromiso social. Y esta permanencia demuestra que el arte verdadero no desaparece con la persona, sino que se convierte en legado, en inspiración y en símbolo, capaz de motivar nuevas generaciones a crear, a reír y a reflexionar sobre la sociedad, la justicia y la condición humana. Su capacidad de representar al ciudadano común, de enfrentar las adversidades con ingenio y de usar el humor como herramienta de crítica y enseñanza, ha generado un estándar en la comedia, mostrando que la risa puede ser inteligente, profunda y significativa, y que los personajes no necesitan ser perfectos ni heroicos para transmitir valores y mensajes universales. Además, Cantinflas logró proyectar la identidad mexicana con orgullo, mostrando elementos culturales, modismos, expresiones y actitudes que son reconocibles y admirables, y de esta manera ayudó a consolidar la percepción internacional de México como un país rico en creatividad, humor, humanidad y resiliencia. Detrás de la sonrisa, del ingenio y del humor inagotable que Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido mundialmente como Cantinflas, proyectaba en cada escenario, en cada película y en cada aparición pública, existía una vida personal marcada por desafíos profundos, silenciosos y muchas veces invisibles para el público que lo admiraba. Porque mientras millones reían, disfrutaban y se emocionaban con su talento, él enfrentaba en la intimidad dolores físicos, enfermedades crónicas y presiones psicológicas que solo él podía comprender y manejar. Y esta dualidad entre la alegría exterior y la agonía interior constituye uno de los aspectos más humanos, conmovedores y fascinantes de su existencia, mostrando que incluso los artistas más carismáticos y exitosos cargan con cargas invisibles que moldean su vida y su arte. Desde muy joven, Cantinflas desarrolló un sentido de responsabilidad hacia el público y un compromiso con su carrera que lo llevó a priorizar la profesión sobre su bienestar personal. Y aunque su infancia en Tepito ya había forjado un carácter resiliente, capaz de transformar la adversidad en creatividad y humor, la fama, los viajes, las grabaciones y la presión constante para mantener su relevancia incrementaron la tensión física y emocional que enfrentaba día a día,
Y este equilibrio entre el deber profesional y el cuidado personal nunca fue sencillo, convirtiéndose en una lucha constante que pocas personas podían percibir o comprender. A lo largo de su vida, Cantinflas sufrió problemas de salud que incluían complicaciones cardíacas y respiratorias, dolores crónicos y el desgaste propio de una carrera intensa que demandaba energía ininterrumpida. Largas jornadas de rodaje, presentaciones en vivo y constantes viajes. Y a pesar de estos malestares, raramente se permitía mostrar debilidad, porque entendía que su público esperaba de él alegría, energía y humor, y que cualquier señal de fragilidad podría alterar la percepción de su imagen pública. Así que aprendió a enfrentar la adversidad con discreción, resiliencia y profesionalismo, manteniendo siempre la apariencia de vitalidad que caracterizaba a sus personajes y actuaciones. Además de los problemas físicos, Cantinflas cargaba con tensiones emocionales profundas, relacionadas con la soledad, la dificultad para establecer relaciones íntimas duraderas, la desconfianza hacia amistades y colaboradores y la presión inherente a ser un ícono cultural y una figura de referencia nacional e internacional. Y esta combinación de factores generaba un estado de ansiedad silenciosa que acompañaba su éxito, recordándole constantemente que la risa que producía no siempre reflejaba la realidad de su vida y que el humor, aunque poderoso y sanador para otros, no podía eliminar el peso de sus propias batallas internas. Su carácter reservado y su deseo de mantener la privacidad hicieron que muchos de sus afectos, vínculos familiares y relaciones personales permanecieran ocultos, creando un contraste dramático entre la persona que todos conocían en la pantalla y la persona que vivía fuera de ella. Y esta dicotomía añadía un matiz trágico a su vida, porque mientras hacía reír al mundo, muchas veces no tenía con quién compartir sus temores, dolores o reflexiones más profundas. Y esta soledad, aunque silenciosa, era constante, generando un espacio interno donde convivían la alegría profesional y el sufrimiento personal. La presión psicológica también se intensificaba por la necesidad de mantener su ingenio, creatividad y capacidad de improvisación. Pilares fundamentales de su carrera y que exigían atención constante, disciplina y energía mental, lo que a su vez provocaba desgaste emocional, insomnio, estrés y ansiedad. Y aunque estos elementos no eran visibles para su público, influían en cada decisión, cada actuación y cada interacción con otros, reforzando la complejidad de su existencia. A lo largo de los años, Cantinflas aprendió a canalizar estas dificultades en su trabajo, transformando el dolor y la tensión en creatividad, ingenio y habilidad para hacer reír. Y esta capacidad de convertir la adversidad personal en humor y arte es una de las razones por las que su legado es tan extraordinario, porque muestra que detrás de la comedia puede existir una profunda humanidad, un sentido de empatía y una comprensión de la vida que enriquece cada gesto, cada palabra y cada expresión cómica. Su vida demuestra también que la fama, aunque deseada y admirada, tiene un costo, porque la exposición constante, las expectativas del público y los compromisos profesionales limitan la libertad personal, intensifican la soledad y amplifican los problemas de salud. Y Cantinflas enfrentó estas presiones con una combinación de disciplina, orgullo, responsabilidad y amor por su arte, lo que le permitió sostener su carrera hasta los últimos años de su vida, aunque siempre acompañada de un sufrimiento silencioso que raramente se hizo público. A pesar de todo, Cantinflas nunca dejó que estas dificultades disminuyeran su capacidad de dar alegría, consuelo y risas, y logró mantener un equilibrio admirable entre la agonía interna y la entrega externa, demostrando una resiliencia extraordinaria y enseñando que la fortaleza humana no siempre se mide por lo que se muestra al mundo, sino también por la manera en que se enfrenta lo que nadie puede ver, que en su caso incluía enfermedades, soledad y presiones emocionales que convivían con el talento, la creatividad y el humor.
Su historia, por lo tanto, es tanto encantadora como trágica, porque combina la risa y la diversión que ofreció al público con la profundidad de su lucha interna, mostrando que incluso quienes parecen más felices y seguros enfrentan batallas invisibles que requieren coraje, resistencia y autocontrol, y que la admiración que genera un artista se enriquece cuando se reconoce la humanidad completa detrás de la figura pública. Finalmente, la vida de Cantinflas nos recuerda que la comedia no solo es entretenimiento, sino también un acto de valentía, porque hacer reír mientras se enfrenta el dolor